Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Cómo podemos observar las oraciones de Salat siguiendo solo el Corán? Oración Salat. ¿Cómo podemos observar las oraciones de Salat siguiendo solo el Corán? Es una pregunta favorita entre los musulmanes sunitas y chiitas que siguen textos derivados, enseñanzas religiosas, enseñanzas y leyes escritas por hombres. Con esta pregunta, ambas sectas tratan de justificar la necesidad y la proliferación de enseñanzas contradictorias sectarias, cultura árabe medieval, llena de leyes opresivas, prohibiciones y regulaciones, todo falsamente atribuido a Dios y a su profeta. Como resultado, el monoteísmo se redefine como una sociedad limitada, en la cual el reconocimiento y la sumisión a Dios se convierten en una paradoja, una contradicción en los términos en que otros, socios, son presentados y aceptados por estos, creyentes. La configuración más común de sunitas es el Corán, Dios, más hadices y sunna, mensajero, más la práctica de los compañeros del profeta más la práctica de los compañeros del profeta más la opinión de los imanes, qiyas e ijtiad, más consenso de ulama, sobre una secta particular, ijma, más los comentarios y opiniones de sus estudiantes más los comentarios y opiniones del primer, ulama, más los comentarios y opiniones de más tarde, ulama, más los fatwas de la vida, ulama. En la versión chiita, shirk, además de los socios antes mencionados, los 12 imams infalibles, todos los parientes y descendientes del profeta Muhammad que comienzan con Ali, y el imam sustituto vivo se agregan a la junta de la Holy Limited Partnership. El Corán generalmente se considera un libro ambiguo y se usa básicamente para justificar este shirk, es decir, establecer asociaciones con Dios. Para una discusión extensa sobre el tema, ver 19 preguntas para eruditos musulmanes, en Moslem.org. El Islam, ¿qué significa sumisión? Es el estado mental de todas las personas que se someten a Dios. Todos los mensajeros, Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Jesús y todos los monoteístas anteriores fueron sumisos. 2, 131, 5, 111, 7, 126, 10, 72,84, 22, 78, 27, 31,42, 91, 28, 53, 72, 14. Por lo tanto, la única religión aprobada por Dios es la sumisión a Dios. 3.19. Es Dios Todopoderoso quien usa este atributo para describir a los que se someten a su ley. 22, 78. El Islam se conoce como la religión de Abraham, en muchos versículos ya que los idólatras de la Meca afirmaban que estaban siguiendo a su padre Abraham. 2, 130,135, 3, 95, 4, 125, 6, 161, 12, 37-38, 16, 123, 21, 73, 22, 78. Y Mahoma fue seguidor de Abraham, 16, 123. Ignorando el hecho de que Ibrahim practicaba las oraciones de contacto, 21, 73, muchos musulmanes contemporáneos desafían a Dios al preguntar dónde podemos encontrar el número de unidades en cada oración de contacto. Ignorando el hecho de que Dios ha declarado que el Corán está completo. 6, 11-116, notan que todas las prácticas religiosas de sumisión / monoteísmo fueron establecidas y practicadas antes de la revelación del Corán. 8:35, 9:54, 16, 123, 21, 73, 22-27, 28, 27. Los mensajeros anteriores a Abraham practicaban salat, caridad obligatoria y ayuno. 2:43, 3:43, 11, 87, 19, 31,59, 20:14, 28, 27, 31, 17. Los mushriks de la Meca solían creer que eran seguidores de Abraham. No adoraban estatuas o íconos, como lo afirmaban los fabricantes de hadices, pero rezaban por shafat, intercesión, por algunos nombres de santos, como Al-Lat, Al-Uzza y Al-Manat. 53. 19-23. Por lo tanto, contrario a su falso reclamo de ser monoteístas, 6:23, fueron acusados de ser mushrik, o de asociar socios con Dios. 39, 3. Los eruditos sunitas y chiitas fabricaron más tarde historias en un intento de borrar cualquier similitud entre ellos y los mushriks, pero al hacerlo expusieron sus propias descripciones contradictorias inherentes de los estatutos. Por ejemplo, ver el clásico libro de Al-Kalbi sobre estatutos, Kitabul Asnam. La Meca mushriks que se enorgullecía de la leyenda de Abraham no podía practicar la observancia literal de la idolatría, establecieron una trampa satánica más metafísica al aceptar la intercesión hecha por el hombre y las prohibiciones religiosas. 6, 145-150, 39, 3. Eran metafísicos adoradores de ídolos espirituales. La Meca mushriks, durante el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, respetaba la Santa Masjid construida por Abraham. 9:19. Practicaron oraciones de contacto, ayuno y peregrinación. 2, 183,99, 8:35. El significado de este versículo se distorsiona deliberadamente en las traducciones tradicionales. 9:54, 107, 4-6.
Aunque sabían de zakat, caridad obligatoria, no estaban cumpliendo con su obligación. 53-34. Durante el tiempo del profeta Muhammad, la gente conocía el significado de salat, zakat, saum y hajj. No eran palabras extranjeras. Dios envió el Corán en su idioma. Al igual que con cada libro anterior, la revelación se dio en su momento en el lenguaje de las personas que recibieron la revelación. Dios ordena y revela de una manera que se puede entender y seguir, y luego detalla sus requisitos a su pueblo a través de su libro. 16, 103, 26, 195. Además, si Dios quiere agregar un nuevo significado a una palabra conocida, nos informa. Por ejemplo, la palabra árabe, al-din, en una 04 se explica en 82, 15-19, 16, 123. Este versículo es una prueba directa de que todas las prácticas religiosas en el Islam estaban intactas cuando nació Mahoma, la paz sea con él. Por lo tanto, fue llamado a seguir la religión de Abraham. Si le pido que monte en bicicleta, se supone que usted sabe que es una bicicleta y que sabe o aprende de otros cómo montarla. De manera similar, cuando Dios le ordenó a Muhammad, la paz sea con él, que siguiera las prácticas de Abraham. 16, 123, tales prácticas debían ser bien conocidas. Sin embargo, contrario a la creencia popular, el Corán detalla las oraciones de contacto. Aunque ni el Corán ni los libros de hadices contienen ilustraciones de salat o videoclips que muestran cómo los profetas practicaban el salat, el Corán describe la oración. La descripción coránica del salat es mucho mayor por las siguientes razones. 1. El lenguaje del Corán es superior al lenguaje de los hadices. Los hadices son colecciones de narraciones que contienen numerosos dialectos diferentes y se ven afectados por problemas crónicos y endémicos del lenguaje. El lenguaje del Corán es mucho más simple, como lo atestiguan aquellos que estudian tanto el Corán como el Hadith. La elocuencia del lenguaje Corán se enfatiza en el Corán con una pregunta retórica repetida. 54, 17, 22, 32, 40. 2. Hadith Box puede contener más detalles. ¿Pero son estos detalles útiles y consistentes con el Corán? ¿Cómo puede un creyente decidir entre información contradictoria? ¿Simplemente elige la palabra de su imán favorito? Si seguimos las palabras de un imán favorito, ¿significa esto que realmente estamos siguiendo la práctica del profeta? Por ejemplo, puede encontrar docenas de hadices en Sahih Muslim que narran que el profeta Muhammad, la paz sea con él, se inclinó a leer al-Fatiha, sin leer ningún verso adicional del Corán. Encontrará muchos otros hadices que afirman que el profeta leyó este o aquel capítulo después de al-Fatiha. También hay muchos hadices conflictivos sobre la ablución, que es la fuente de diferentes rituales entre sectas. Hadith no puede guiarnos a la verdad. 3. Los Hadith Box cuentan una historia tonta sobre los tiempos de oración de salat y su ordenanza. La historia de Miraj es uno de los hadices más largos de Bukhari. Según se informa, después de recibir el consejo de Moisés de subir y bajar entre el sexto y el séptimo cielo, Mahoma negoció con Dios para reducir el número de oraciones de 50 veces al día, una oración cada 28 minutos, a 5 veces al día. Este hadith retrata a Mahoma como un líder sindical compasivo que salva a su pueblo de la exigencia despiadada e imposible de Dios. Oración salat según el Corán. La práctica de la oración salat a menudo se menciona junto con la práctica de la caridad, y enfatizando así la conciencia social y la responsabilidad comunitaria de las oraciones. 2, 43,83, 110, 4, 77, 22, 78, 107, 1-7. La oración de salat se usa para conmemorar y recordar a Dios solo. 6, 162, 20, 14. Este recordatorio protege al sumiso del pecado y de dañar a otros. 29, 45. El salat se debe observar continuamente hasta la muerte. 19-31, 70, 23,34. Ablución. Para observar la oración uno debe hacer la ablución. 4:43, 5, 6. La ablución se anula solo por sexo o al orinar o defecar. La ablución sigue siendo válida incluso si ha pasado gas, se ha cruzado las manos con el sexo opuesto o una mujer que está menstruando. La mujer que menstrua puede observar oraciones de contacto, a diferencia de las creencias culturales supersticiosas. 5, 6, 2, 222, 6, 114-115. Código de vestimenta. No existe un código de vestimenta especial para la oración. De hecho, si lo desea, puede rezar desnudo en su privacidad. Cubrir nuestros cuerpos es una necesidad social y cultural que tiene como objetivo protegernos de malentendidos, hostigamientos y consecuencias no deseadas. 7:26, 24:31, 33, 59. Tiempos de oración. El Corán menciona 3 periodos de tiempo en conjunción con la oración salat. En otras palabras, el Corán califica la palabra salat por 3 palabras temporales diferentes. 1. Salat al-Fajr, oración de la mañana. 2. Salat al-Isha, oración nocturna. 3. Salat al-Wusta, oración del mediodía/mediodía. La oración de la mañana, 24:58, y la oración de la tarde, 24:58, deben practicarse en ambos extremos del día, es decir, temprano en la noche, 11:114, y oración media, 2:238. Discutiremos los tiempos de oración de salat más adelante en detalle al final de este artículo. Para la dirección de la oración. Para la oración uno debe enfrentar la santa mezquita construida por Abraham, la Kaaba. 2.
125, 143-150, 22-26. Para encontrar la quibla correcta, hay que tener en cuenta que el mundo es un mundo muy diferente del mapa plano de Mercator. Dado que la oración durante la emergencia y el miedo se reducen a una unidad, en condiciones normales, la oración debe tener al menos 2 unidades y durante la oración se debe reducir drásticamente su contacto con el mundo exterior. 4. 101-103. Las oraciones, a diferencia del ayuno, no pueden realizarse más tarde, ya que deben observarse en el momento adecuado. 4. 103. Oración congregacional. Los creyentes, hombres y mujeres, una vez a la semana están invitados a un determinado lugar para rezar juntos cada día Juma, congregacional. Regresan a su trabajo y horario diario normal después de la oración congregacional que puede ser dirigida por un hombre o una mujer. 62, 9-11. Las mezquitas o mezquitas deben estar dedicadas a Dios, por lo que la invitación debe restringirse a adorar a Dios solo, y ningún otro nombre debe estar inscrito en las paredes de las mezquitas y no debe celebrarse nada más que Dios. 72, 18-20. Los que van a las mezquitas deben vestirse bien porque las mezquitas son para el culto y las reuniones públicas. 7:31. Posición de oración. La oración de Salat debe comenzar de pie. 2, 238, 339, 4, 102, y no debe cambiar su lugar, excepto en circunstancias inusuales, como durante un curso o conducir. 2, 239. Punto. La sumisión a Dios debe ser declarada física y simbólicamente, primero inclinada y postrada. 4, 102, 22, 26, 38, 24, 48, 29. Este ritual físico no es necesario en tiempos de emergencia, miedo y circunstancias inusuales. 2, 239. Comprensión y propósito de la oración. Debemos entender el significado de nuestras oraciones, porque estos son los momentos en que nos comunicamos directamente con Dios. 4:43. Deberíamos ser reverentes durante las oraciones de nuestro contacto. 23, 2. Además de comprender lo que decimos, podemos recordar uno de los atributos de Dios, dependiendo de nuestra necesidad y condición durante el tiempo de nuestra oración. 17, 111. La oración es celebrar a Dios, y solo a Dios. 6, 162, 20, 14, 29, 45. Orar es alabar, exaltar y recordar su grandeza, su misericordia y, en última instancia, nuestra dependencia de cada uno de estos atributos. 1, 1-7, 20, 14, 17, 111, 2:45. Entonces, mencionar nombres que no sean Dios contradice nuestro amor y dependencia de Él. 72, 18, 29, 45. Durante la recitación de la oración Salat, preferir el Corán para la recitación tiene beneficios prácticos ya que los creyentes de todo el mundo pueden orar juntos sin discutir qué idioma han elegido o qué traducción utilizar. El capítulo Al-Fatiha, la apertura, es el único capítulo que trata con Dios en su totalidad y es una oración apropiada para Salat. Para los no árabes no debería ser demasiado difícil aprender el significado de las palabras en Al-Fatiha, ya que consta de 7 versos cortos. Aquellos que no pueden aprender el significado de Al-Fatiha deben orar en el idioma que lo ella entiendan. No veo ninguna razón práctica para recitar en árabe durante las oraciones observadas individualmente. Deberíamos recitar las oraciones de Salat en un tono moderado, y no deberíamos tratar de ocultar nuestras oraciones o tratar de orar en público por manifestaciones políticas o religiosas. 17, 111. Si se observa con la congregación, deberíamos escuchar la recitación de los hombres o mujeres que dirigen la oración. 7, 204, 17, 111. Después de completar la oración de Salat, debemos continuar el recuerdo de Dios. 4, 103. Unidades de oración. El Corán no especifica ningún número de unidades para las oraciones. Se deja a nuestra discreción. Las unidades de oración congregacional son 2 reveladora, ya que es más probable que se conserve con precisión. Oración fúnebre. Las oraciones fúnebres no son obligatorias. Se observa que recuerdan a los que murieron como monoteístas y brindan apoyo comunitario a sus familiares. Innovaciones sectarias. Hay muchas innovaciones sectarias que difieren de una secta a otra. Algunas de las innovaciones son, combinar tiempos de oración, realizar oraciones omitidas a su debido tiempo, acortar las oraciones durante el viaje normal, agregar oraciones adicionales como, Sunnah, y, Nawafil, innovando pagarle a un clérigo para que dirija las oraciones. Oraciones. Prohibiendo a las mujeres dirigir oraciones, mientras se sientan a recitar una oración, no tahiyyatu, que se dirige al profeta Mahoma como vivo y omnipresente, agregando el nombre de Muhammad Asa'ada, recitando Zumusura, capítulos extra, después de Al-Fatiha, entregándose a argumentos sectarios en detalle sobre cómo sostener sus manos y dedos, lavándose la boca y la nariz como elementos de ablución. ¿Cuántas oraciones por día? Solo 3 oraciones de contacto se mencionan por nombre en el Corán. En otras palabras, la palabra Salat se califica con palabras descriptivas en 3 instancias. Estas son, 1. Salat al-Fajr Prayer Down, 24:58, 11, 114. 2. Noche de oración de Salat Talesa, 24:58, 17, 78, 11, 114, 3. Salat al oración Gusta Mediodía, 2, 238, 17, 78. Todos los versículos que definen los tiempos de oración son atribuibles a una de estas 3 oraciones.
Ahora echemos un vistazo a los versos relacionados, oraciones de Dawn y Night por sus nombres. Esto debe hacerse en 3 casos. Antes de la oración del amanecer, al mediodía cuando te cambias de ropa para descansar, y después de la oración de la tarde, 24:58. Para otro uso de la palabra, esa, en la noche, ver 12:16, 79, 46. Oración tardía y noche horarios establecidos, debes observar las oraciones de contacto en ambos extremos de la luz del día, es decir, durante las horas al lado de la noche. 11, 114. Los traductores y comentaristas tradicionales consideran la última cláusula, Zulfan min al-Lail, de este versículo como una cláusula separada, mencionando la noche de la cláusula. Sin embargo, consideramos la cláusula no como un complemento, sino como una explicación de la cláusula anterior ambigua, que explica la dirección temporal del final del día. Los límites de Nar, luz del día, están marcados por 2 puntos distintos, amanecer y atardecer. En otras palabras, se deben observar 2 oraciones no solo después del amanecer y antes del atardecer, sino antes y después del anochecer. Además, la comprensión tradicional enfrenta el problema de contradecir la práctica de la tradición que pretende promover. Tradicionalmente, las oraciones de la mañana y de la tarde se observan durante un período de tiempo que coránicamente se considera Lail, noche, ya que Lail comienza desde el atardecer y termina al amanecer. La palabra Lail en árabe es más amplia que la palabra noche, usada en inglés. Si la expresión Tarafa y Nar, ambos extremos del día, se refiere a la mañana y a la tarde que forman parte de la Lail, noche, entonces la última cláusula no puede describir otro momento de oración, tiempo de oración y mediodía-noche. Debes observar la oración de contacto desde el sol menguante hasta la llegada de la noche, y cumplir la recitación de la mañana, porque siempre es presenciada. 17, 78. La disminución del sol puede entenderse ya sea su disminución desde el vértice que marca el comienzo de la oración de la tarde o su disminución detrás del horizonte que marca el comienzo de la oración de la tarde. Hay 2 teorías opuestas sobre el propósito de usar duluk en la parte posterior. Sin embargo, ninguna de ellas contradirá la idea de rezar 3 veces al día ya que se aceptan tanto el mediodía como la noche. Oración de mediodía. Mediodía. Siempre debes observar las oraciones de contacto, especialmente la oración del mediodía, y dedicarte totalmente a Dios. 2, 238. 38, 32. Este versículo implica que el tiempo de la oración del mediodía termina con la puesta del sol. Podemos entender fácilmente la oración del medio como una oración entre las otras 2 oraciones mencionadas por su nombre, atardecer y tarde. El Antiguo Testamento tiene al menos 3 versículos que se refieren a las oraciones de contacto, salat, y confirma este entendimiento. Aunque no podemos confiar en las traducciones de la Biblia literalmente, no podemos considerarlas como errores, ya que la consistencia interna y externa de los pasajes bíblicos en las oraciones de contacto es impresionante. Y tan pronto como el niño se fue, David se levantó de un lugar al sur, y cayó boca abajo, y se inclinó 3 veces, se besaron y lloraron el uno con el otro hasta David se excedió a sí mismo. 1 Samuel 20:41, en cuanto a mí, clamo a Dios, y el Señor me salvará por la tarde y por la mañana, y al mediodía, rezaré y lloraré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 16-17, PD, llorar aparentemente significa orar con pasión. Cuando escuchó que el edicto estaba firmado, entró en su casa. A veces había ventanas abiertas en Jerusalén a su lado, se arrodilló 3 veces al día y oró y dio gracias ante su Dios. Como solía hacer antes, Daniel 6:10, los seguidores chiitas siguen 5 oraciones en 3 ocasiones, mañana, tarde y noche. Esta práctica extraña, tal vez, fue el resultado de un compromiso histórico con los sunitas dominantes que practicaban 5 veces al día.